Bueno, podemos ir empezando. Yo voy a hacer la presentación. No sé si me escuchan los participantes, si alguien me dice, me da el ok. Ah, bien. Sí, te escuchamos. Bien. Entonces, bueno, tengo el agrado de presentar a la doctora Carmen Batanero de la Universidad de Granada. Antes de su conferencia voy a comentar una breve semblanza para que, creo que todos la conocemos a Carmen, pero para que sepan un poco de su recorrido. Carmen Batanero es catedrática, jubilada y profesora colaboradora en el Departamento de Didáctica de la Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Anteriormente fue profesora titular en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada y profesora titular contratada en el Departamento de Matemática del Colegio Universitario de Jaén. Su experiencia docente se desarrolló en el grado de maestro y en los másteres de Didáctica de la Matemática y de Formación del Profesorado. Impartió estadística aplicada en varias licenciaturas durante 13 años y didáctica de la estadística en la licenciatura de estadística durante 10 años. Ha colaborado en la producción de material didáctico en el proyecto EduMat Maestro, coordinado por el doctor Juan Díaz Godino, y en libros de la editorial Síntesis. Su línea de investigación es la didáctica de la estadística y la probabilidad, tema en el que ha dirigido 8 proyectos de investigación, así como 21 tesis doctorales y 32 tesis de máster. Ha publicado artículos de investigación en las principales revistas de didáctica de la matemática y capítulos en libros internacionales. Coordina el grupo del Plan Andaluz de Investigación, Teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística desde 2002. Ha sido tutora de becarios, además de recibir profesores para estancias de año sabático o con becas para realizar estancias postdoctorales de diversos países del mundo. Ha presidido el comité científico de varios congresos internacionales de prestigio. También ha sido editora asociada o miembro del panel editorial en varias revistas internacionales de educación matemática y se ha desempeñado en cargos de dirección de sociedades científicas, entre ellas la Asociación Internacional de Educación Estadística y ACE. Ha publicado libros y capítulos de libros en editoriales internacionales, sin descuidar la labor de difusión entre los profesores. Ha impartido conferencias plenarias y ha presentado trabajos de investigación en los principales congresos internacionales de didáctica de la matemática. Como ustedes pueden ver, es un placer recibirla, Carmen, y escucharla en esta conferencia. Bienvenida, Carmen, y gracias por participar. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Liliana. Yo quería agradecer antes de comenzar a los organizadores del congreso y felicitarles por lo bien que está quedando, lo bonito. Y bueno, por un lado, da pena no haber podido ir allí en presencia para compartir con ustedes, pero por otro lado tenemos la tecnología que nos permite esto adelante. El tema que había elegido para la charla era hacer una panorámica de la investigación en educación estadística, cómo se ha desarrollado y las tendencias actuales. Este sería el índice de la finalidad de esta charla. Hablaríamos un poco de los conceptos estadísticos elementales o avanzados, hablaríamos del desarrollo de la educación estadística y en particular en Iberoamérica, donde ahí también incluimos España y Portugal, si nos permitís, y finalizaría con algunas ideas para la investigación futura. Bueno, la finalidad de hacer esta charla es que ya de las personas que llevamos un tiempo en educación estadística, pues ya no estamos jubilando muchas y está entrando mucha gente nueva en el campo que no conoce bien el área. Y aunque hoy día esta área está ya bastante desarrollada y sobre todo dentro de educación matemática, pues hace 30 años cuando nosotros comenzamos, pues eran muy pocos los que se interesaban por el tema. Y lo que quiero es analizar un poco cómo hemos llegado hasta acá y las perspectivas actuales, tanto en Iberoamérica como en las líneas que requieren una investigación. Antes de empezar la charla, pues voy a recordar como algunos dilemas que nos encontramos.
Bueno, por un lado, vemos que se enseñan temas avanzados de estadística, por ejemplo, la inferencia en la universidad e incluso en bachillerato, pero con frecuencia estos temas se entienden mal y se aplican todavía peor. Por otro lado, en muchas carreras universitarias los profesores de estadística no son estadísticos ni matemáticos, pues a veces pueden ser médicos o psicólogos o educadores o periodistas, y entonces, claro, algunos de estos profesores no han tenido una formación matemática, mucho menos didáctica. Por otro lado, como hemos dicho, algunos conceptos estadísticos como la inferencia son avanzados, pero la investigación sobre pensamiento matemático avanzado apenas ha tenido en cuenta la estadística. Dentro de la escuela primaria y secundaria, la estadística no es una asignatura aparte, sino que es parte del currículo de matemáticas. Y esto veremos que influye porque la matemática tiene una cultura muy determinista, que es contraria al pensamiento aleatorio. Y ya para complicar más las cosas, algunos temas tienen ideas filosóficas entremezcladas con las matemáticas. Por ejemplo, la idea de correlación o de asociación pues puede tener ideas sobre qué es la causalidad. Vemos también que hay una frontera no muy clara entre qué es un concepto estadístico elemental y avanzado, debido por un lado a la variedad de los estudiantes. Claro, algunos estudiantes que tienen que estudiar inferencia, por ejemplo, pues pueden ser estudiantes de educación que no han tenido unas clases de álgebra o de cálculo, y entonces tienen que estudiar estos temas avanzados pero con poca base de matemáticas. Por otro lado, el mismo concepto, cualquier concepto que cojamos, aquí he puesto probabilidad, pero puede ser cualquier otro, se puede enseñar tanto a nivel avanzado como a nivel elemental, dependiendo del estudiante. Y hoy día, por ejemplo, toda la inferencia se trata de enseñar con lo que se llama inferencia informal, con un enfoque informal. Pero claro, este enfoque informal nos queda la duda de si es exactamente lo mismo lo que aprenden los estudiantes. Porque por un lado se disminuye el nivel de razonamiento algebraico y así, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la inferencia clásica, trabajamos con la distribución muestral tiene unos parámetros y trabajamos con la curva normal para calcular, por ejemplo, un intervalo de confianza. Pero cuando trabajamos en inferencia informal, todo se hace con ordenador y ya no hablamos de distribución muestral teórica ni teorema central del límite. Y el nivel algebraico se reduce bastante. Eso puede ser una ventaja, pero también puede ser un inconveniente dependiendo del tipo de estudiante. Otro ejemplo sería el concepto de aleatoriedad. El concepto de aleatoriedad aparentemente tiene que ser muy elemental, puesto que todo el mundo hablamos del azar, de la aleatoriedad, incluso los niños en sus juegos, los niños echan la suerte, quién le toca quedarse al escondite. Pero sin embargo, si queremos ver, por ejemplo, en un programa de ordenador que genera números aleatorios, si queremos ver que el programa funciona bien, para probar que ese generador es aleatorio, tendríamos que realizar una serie de test estadísticos, los test de racha, los test de secuencia, y un test estadístico es un concepto avanzado. Y por otro lado, cuando vamos al test estadístico, para realizar un contraste estadístico supone que la muestra ha sido cogida de forma aleatoria, así que tenemos que comprender también la idea de aleatoriedad. O sea, para comprender a fondo la idea de aleatoriedad, necesitamos la idea de test estadístico, pero también al contrario, por lo cual encontramos una situación circular. Bueno, este principio era para ver un poco cómo la investigación en educación estadística tiene sus propias complicaciones. No es todo tan elemental como se supone. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hemos llegado hasta acá, cómo se ha desarrollado. Bueno, la historia de la educación estadística ya se ha resumido en varios trabajos de síntesis y creo que muchas personas la van a conocer ya bien. Y todos estos trabajos coinciden de que al principio de la investigación no se inicia en educación matemática, sino una variedad de áreas como la psicología, la estadística o la educación. Hoy día estamos viendo un crecimiento tremendo del campo que parece que no tiene fin. Y además, mientras al comienzo prácticamente la investigación se desarrollaba toda
en Inglaterra, Estados Unidos, Australia, en países de lengua inglesa, pues hoy día la encontramos en prácticamente todos los países. Si vamos al inicio de la psicología, vemos que encontramos algunas investigaciones sobre el razonamiento del niño. Estos psicólogos, como Piaget, Helder, Ross, Folk o Friedrich, estaban interesados por ver, no por la enseñanza de la probabilidad, en realidad, sino ver cómo razonan los niños a distintas edades. Por ejemplo, Piaget y Helder estudian el razonamiento del niño en ciencias y en matemáticas, pero no solamente en probabilidad, sino en muchos otros conceptos. En probabilidad trabajan sobre aleatoriedad, probabilidad, distribución, combinatoria. Lo que quieren ver es a diferentes edades del niño cómo es su razonamiento y qué etapas sigue este razonamiento. Estas investigaciones tenían una idea muy formal de la probabilidad, por lo que Piaget deducía al final de sus investigaciones que era necesario esperar a los 12 o los 13 años para poder comprender bien la probabilidad. Esto era porque él tenía una concepción muy formal. Friedrich, sin embargo, que es más reciente, en vez de estudiar los conceptos formales, estudia las intuiciones, que son parciales, sobre los mismos conceptos, sobre probabilidad combinatoria, qué intuición tienen los niños. Y llega a la conclusión de que un niño con una enseñanza adecuada, por ejemplo, usando material manipulativo, usando diagramas largos, puede aprender probabilidades desde los 10, 11 años perfectamente. Por otro lado, Friedrich distingue intuiciones primarias y secundarias. Las primarias son las que se forman fuera de la escuela y las secundarias las que se forman con la enseñanza. Y también distingue entre intuiciones correctas y erróneas. Una intuición errónea sería, por ejemplo, pensar que cuando lanzas una moneda y te sale muchas veces la cara, el sello, ¿no? Luego vas al cabo de que te han salido 4 o 5 veces el sello, piensas que la siguiente vez aumenta la probabilidad de que te salga el suceso contrario. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es verdad. Estas intuiciones erróneas son muy resistentes al cambio, por lo cual Spielberg deduce que deben de educarse en la probabilidad cuanto antes. Encontramos otras investigaciones en psicología con sujetos adultos. Por ejemplo, todo el programa de heurística de sesgo de Kahneman y sus colaboradores. Estos investigadores trabajan la idea de heurística en situaciones de toma de decisión. Tampoco están interesados en la enseñanza, están interesados en ver cómo toman la decisión los jueces, los políticos, los médicos, y se encuentra con la sorpresa de que muchas de esas decisiones son equivocadas y tienen unas consecuencias funestas, ¿no? Incluso adultos que han sido educados en estadística, a la hora de tomar decisión, a veces toman una decisión errónea, cuando hay una incertidumbre asociada. Ellos dicen que esto es debido a unos mecanismos que llaman heurísticas, que son mecanismos mentales inconscientes y que usamos para simplificar los problemas de probabilidad. Entre ellos, por ejemplo, es muy conocida la heurística de representatividad, que indica que cuando encontramos una muestra nos fijamos solamente si se parece o no a la población, pero no nos fijamos en la variabilidad de la muestra. Encontramos otros programas, por ejemplo, este de Miguel Ross, del algoritmo abstracto, que suponen que las personas pueden aprender a calcular y a resolver problemas de probabilidad intuitivamente, sin enseñanza, aunque con la enseñanza se puede mejorar el razonamiento. Pero para poder resolver los problemas es más sencillo que se defina el espacio muestral con claridad, que se haga consciente al que resuelve el problema del papel que hay del azar en ese problema y utilizar un contexto que le haga pensar estadísticamente. Otro programa diferente es el algoritmo adaptable de Koizumi, Toby y Gingerenzel, que ellos indican que las personas e incluso algunas especies animales son capaces de usar algoritmos matemáticos complejos, que estos algoritmos se han adquirido a través de la evolución. Vosotros sabéis que las especies van cambiando, se tienen que adaptar al medio ambiente, y las especies que se pueden adaptar son las que sobreviven. Las que no se pueden adaptar terminan perdiéndose. Bueno, a esta necesidad de adaptarse al medio,
hace que haya necesidad de resolver problemas de probabilidad. Pensamos, por ejemplo, cómo un pájaro puede distinguir un sitio donde hay agua, donde hay humedad, para poder encontrar agua y no morirse. Y cómo ha conseguido esta habilidad a fuerza de mucha práctica. Entonces, Kuznetsov y Tobin dicen que esto nos hace adquirir algoritmos cognitivos que llaman adaptables. Estas personas piensan que entonces podríamos enseñar a los estudiantes a resolver problemas de probabilidad, pero siempre que en vez de trabajar con fracciones o con números decimales, trabajemos con números naturales, es decir, con frecuencia absoluta. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen que en nuestra experiencia diaria, cuando encontramos sucesos aleatorios a nuestro alrededor, no nos dedicamos a calcular números decimales, sino en todo caso contamos el número de veces que ocurre una cosa. Naturalmente trabajamos con frecuencia absoluta, no con probabilidades ni con decimales. Y finalmente, más recientemente, estos son mucha gente que está ahora mismo trabajando, que son jóvenes, como Rossi, o Selmayr, o Eichler, lo que indican el poder que tiene la representación de los problemas de probabilidad con distintos medios, incluso para trabajar con niños, como hace Martiñón o Alsina. Entonces, bueno, aquí son algunas representaciones que ellos usan. Por ejemplo, en el programa Gapminder, que conocen muchas personas, el gráfico de burbuja, donde en vez de representar únicamente dos variables para estudiar la correlación, puedes tener datos multivariantes. El tamaño de la burbuja es otra variable y el color de la burbuja otro. Y además puedes cambiar el eje de tiempo, con lo cual puedes ver la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo. O estas dos pantallas a la derecha son salidas del programa Kodak, que es un programa que está en internet, gratuito y que se puede trabajar desde casa como si fuera un Apple, pero permite analizar datos. Esto es alguno de los gráficos que utiliza Halster para explicarle a la gente los riesgos. Por ejemplo, ¿qué es más peligroso? ¿Viajar andando, en coche o en motor? Entonces mucha gente piensa, yo por ejemplo en Curidad pensaba que era mucho más peligroso viajar en moto que en coche. Entonces, para explicar el peligro, ellos tienen esto que llaman la micromuerte, que son millones de muertes durante un año, durante un periodo, y entonces están representados en gráficos de barra y vemos que hay mucho más peligro de viajar en coche que de viajar en moto. Por último, este gráfico que usan los amigos alemanes, Eichler y Boche-Linder, etcétera, que es un gráfico que llama cuadrado de unidad para poder explicar la probabilidad condicional. Aquí tenemos personas enfermas o no enfermas y personas que pasan un test positivo o negativo, y con este tipo de gráfico pueden explicar mejor a los estudiantes cómo calcular la probabilidad condicional. Bueno, entonces, esto digamos cuando vamos a la psicología, pero si nos vamos al campo de la estadística, encontramos que la educación ha sido un interés de la estadística casi desde que hay estadísticos. Ya desde el año 48 se creó un comité en el ISI, el International Statistical Institute, que es la Sociedad Internacional de Estadística. Esa sociedad muy antigua, tiene más de 100 años de funcionamiento. Y en esa sociedad la fundaron personas tan importantes como Pearson, Galton, ¿no? Todas estas personas fundaron esa sociedad y continúa hoy día. En el 1948, cuando acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y entonces había muerto mucha gente. Entre ellos había muerto muchísimos estadísticos. Pero claro, para poder, digamos, recuperar la economía mundial en estos países se necesitaban estadísticos formados, porque un gobierno no puede trabajar si no tiene una estadística fiable. Entonces, para eso el ISI creó los centros de educación estadística, por ejemplo en Beirut, por ejemplo en Calcuta, en varios lugares, y ahí mandaban de distintos países estudiantes para ser formados como estadísticos y luego regresar a sus países y crear las oficinas de estadística. Otra cosa importante que hizo el ISI fue la creación de los congresos internacionales de enseñanza de la estadística, ICOS, el primero de los cuales empezó en 1982 y ahí han continuado cada 4 años.
El año 22, si hemos conseguido doblegar la pandemia, pues podremos vernos personalmente en Argentina, en Rosario. Si no, pues tendrá que ser virtual. Este será el siguiente ICO que se haga. Si vamos a la página del IASE, que luego os enseñaré, pues esta página tiene todas las actas de estos congresos. Aquí yo he entrado en la página del congreso primero, de Ciencias Estadísticas, año 82. Y veis que encontramos conferencias tan importantes, están los textos, tú pinchas allí y puedes bajártelo. De estadísticos tan famosos como Bill Barner, O'Gao, O'Grade, Ogani, Tomás Vargas, etcétera, ¿no? Y así toda la lista. Entonces es muy interesante para ver cómo estas personas que eran estadísticos famosos también se preocupaban por la enseñanza. Encontramos también asociado a la estadística una serie de revistas. La primera fue Teaching Statistics, luego también General Statistics Education, y esta primera en Inglaterra, la segunda en Estados Unidos y otras en distintos países. Otra cosa que ha sido importante es el proyecto GAISE, que fue un proyecto curricular donde te dan orientación de cómo enseñar la estadística desde el preescolar hasta la universidad, y está escrito en colaboración por la Sociedad Estadística Americana, ASA, y la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, el NCTM. Bueno, al ver la investigación en estadística vemos que el interés de los estadísticos no era, se interesan por la educación, pero no tanto por la investigación en educación, porque normalmente un estadístico investiga, pues yo qué sé, por ejemplo, en análisis clúster o en procesos estocásticos, una cosa de ese tipo, trabajo de estadística pura. Pero sin embargo encontramos contribuciones importantes, incluso desde marco teórico. Uno de estos marcos teóricos muy conocidos es el de Chris White, que es un profesor de estadística de Nueva Zelanda, y Maxime Fanchu. Una cosa importante fue la creación de la Sociedad Internacional para la Educación Estadística, IASE. Encontramos también dentro de las oficinas de estadística, pues, yo he puesto aquí el ejemplo de la oficina portuguesa. Casi todas las oficinas de estadística tienen dentro de su página web una parte dedicada a la educación. Esta fue una de las primeras que se creó y ahí pueden encontrar juegos, lecciones, datos para que los niños trabajen con ellos. Otro ejemplo sería el censo en la escuela, que es un proyecto internacional donde participan diversos países. Yo he entrado en la parte de Nueva Zelanda. Entonces, en este proyecto, los niños han hecho un censo en su colegio con preguntas que ellos han inventado sobre sus animales favoritos, el trabajo de su papá, la edad, el coche que tienen, cuántos hermanos, qué deporte practican, todas estas cosas, y los meten ahí en una base de datos. Esa base de datos tiene datos de miles de niños de diferentes edades y tiene también materiales para los profesores. Entonces, si un profesor quiere usar datos de niños de este censo en la escuela, puede entrar a esta aplicación y sacar un conjunto de datos de las variables que hay allí metidas, de las variables que él quiera, puede elegir las variables y puede elegir el tamaño de la muestra. También los países que quieran participar se pueden apuntar y pueden pasar los cuestionarios del censo a la escuela para meter los datos de sus alumnos. Si nos vamos a educación matemática, nos encontramos también más recientemente, a partir ya de los años, yo qué sé, 90 o un poco más incluso, pero encontramos diferentes enfoques. Aunque los temas tratados son los mismos de antes, la aleatoriedad, la probabilidad, pero el enfoque es diferente. Por ejemplo, hay mucho interés por el análisis epistemológico. ¿Cómo ha surgido un concepto? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha creado? ¿Qué dificultades ha habido en su elaboración? El análisis del libro de texto, el análisis del currículo y los cambios curriculares, el desarrollo de instrumentos de evaluación, el desarrollo de instrucción, de experimentos de enseñanza. Encontramos también muchos marcos teóricos diferentes, no solamente los que habíamos dicho antes, pero por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas, la teoría antropológica de lo didáctico, la taxonomía solo, el enfoque autosemiótico, muchos marcos teóricos. Claro, como consecuencia, la complejidad de la investigación es mayor que la que suponían los psicólogos. Al haber tantos marcos teóricos diferentes para poder elegir y al haber tantas cosas diferentes para investigar,
Quiere decir que aunque la investigación en psicología a nosotros nos es muy importante y muy necesaria, no han agotado todo el campo, porque nosotros podemos coger el mismo problema y verlo desde otro enfoque diferente. Además, tenemos un interés especial de la enseñanza de la estadística en contexto escolar y la preparación de profesores, porque muchos investigadores somos formadores, yo por ejemplo he sido, ya no soy, somos formadores de profesores. Si queremos ver más de esta investigación, podemos ir a trabajos tipo survey, a tesis doctorales que están servidos en internet, podemos encontrar grupos de investigación en conferencias internacionales y en consecuencia tenemos una gran comunidad de investigación. Vamos a ver algunos pasos en este camino. Entre estos pasos veremos la creación del IASE, las conferencias de ICO, la colaboración con ISMI y en la revista SER, Statistics Education de SER Journal. La IASE que antes yo hablé es una rama del Instituto Internacional de Estadística, ISI, pero colabora con este instituto en igualdad de opinión como por ejemplo la Sociedad de Encuestas Estadísticas o la Sociedad de Estadística Computacional. Y cuando se hacen los congresos del ISI cada 2 años, pues tienen sus sesiones invitadas también. Además, organiza el proyecto internacional sobre la cultura estadística, que lo que trata es de promover la cultura estadística en todo el mundo y materiales curriculares. Aquí tenéis la página del IASE. Si luego tenéis ganas de explorarla, pues podéis pinchar en los distintos vínculos y veis cómo tiene el proyecto que hemos hablado antes de cultura estadística, muchas proceedings de conferencias, muchas actas de conferencias y muchas otras cosas. Bueno, ya he dicho que el siguiente ICO va a ser en Argentina, pero si vamos al ICO anterior, estos congresos ICO son unos congresos tremendos de personas, puedes encontrar 500, 600 participantes, y si vas a la página esta del ICO anterior, que fue en 2018 en Japón, tú puedes ir pinchando los vínculos y puedes descargar todos los trabajos que se presentaron. Y encontrarás una serie de temas que van desde la estadística en primaria, secundaria, universidad, software estadístico, formación de profesores, luego estadística, por ejemplo, estadística para biólogos, para psicólogos, para ingenieros y todo lo que uno pueda imaginar sobre la educación estadística. Además de esa investigación de esos congresos, otro congreso importante del IASE son los que llaman las conferencias de la mesa redonda, que se hacen cada 4 años. Y la diferencia con la anterior, mientras en la anterior había tantísimos temas diferentes y cada persona puede ir al ICO a contar el tema que a él le guste, estas conferencias de la mesa redonda son temáticas, es decir, se elige un tema y solamente se pueden presentar trabajos de ese tema. Es porque interesa ese tema trabajarlo en profundidad. Por ejemplo, hemos tenido en el año 93 un congreso sobre cómo introducir el análisis de datos en la escuela, que era cuando estaba empezando la estadística, o en el 97 el papel de la tecnología en la enseñanza de la estadística. Ahora parece superado, pero en aquel momento se discutía si había que enseñar o no la tecnología. Y así llegamos hasta el último, que ha sido en 2016, que era, bueno, creo que hay otro ahora que aparece en la siguiente transparencia. El último de estadística era la promoción de la comprensión de las estadísticas sociales. La conferencia de 2020 está aquí tachado, que iba a ser en julio en China, junto con el INMI, que iba a ser también en China, pero con la pandemia al final se ha hecho en forma virtual. Y el tema de la conferencia es qué nuevas habilidades de educación estadística se necesitan en este mundo cambiante. Bueno, pues si estáis interesados también en este tema, pues se pueden entrar en la página para ver las presentaciones que hay. Otro hito importante ha sido el inicio de la colaboración con el ISMI. El ISMI es la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, ¿no? Por eso es ICMI, que es un comité de la Unión Matemática Internacional. No es tan conocido dentro de la educación matemática, pero será más conocido si decimos que el ISMI son los que se encargan de organizar el Congreso ICME.
que ese sí es más conocido, que es la International Conference on Mathematics Education, que se realiza cada 4 años. Este año, como he dicho, iba a ser en China, pues debido a la pandemia se ha retrasado y se piensa celebrar en 2021, el INE que creo que es el 14, ¿no? O el 15. Otro tipo de conferencia que organiza INI es lo que se llaman los INI Studies, los estudios de INI. Estos estudios son sobre temas específicos de interés para educación matemática. Cuando el INI ve que hay un tema de educación matemática que no ha sido muy explorado, lanza uno de sus estudios. Y estos estudios tienen una estructura común. Comienzan eligiendo un comité. Este comité desarrolla lo que se llama el documento de discusión, que es lo que nosotros entendemos por Call for Papers, ¿no? Llamada a la participación. Este documento de discusión se publica en muchas revistas de educación matemática, en distintos idiomas, y normalmente se hace una llamada a contribuciones que están haciendo promoción o, digamos, propaganda durante un año, año y medio, 2 años. ¿Para qué? Para organizar lo que se llama la conferencia del estudio. En esta conferencia del estudio la gente manda sus trabajos y no se presentan todos los que quieran, sino que se seleccionan los que están más relacionados con el tema que se quiere estudiar, y hay una conferencia que dura una semana. Es una conferencia pequeña de 80-90 personas, se trabaja en grupo, tratando de contestar las preguntas que se han planteado en el documento de discusión, y una vez que termina la conferencia del estudio continúa el trabajo para hacer un libro, una monografía sobre el tema que se publica en la editorial Springer. Bueno, uno de estos estudios fue sobre educación estadística y tiene ese nombre tan largo y tan largo. El estudio conjunto de INE y ASE, enseñanza de la estadística en la escuela, desafíos para la enseñanza y la formación de los profesores. Bueno, como digo, los temas de los INE Studies los elige el INE viendo temas que no se hayan investigado, y ya llevaban como un interés en hacer un INE Study de estadística. Pero pensaron que ya que había una sociedad internacional de educación estadística, sería bueno hacerlo en conjunto, no dejar a los estadísticos de lado. Así que se iniciaron unas conversaciones entre el INE y el IASE para organizar el estudio conjunto. El documento de discusión se publicó en 2006, la conferencia del estudio se hizo en el Instituto Tecnológico de Monterrey en 2008 y el libro del estudio en 2011. Veis entonces el tiempo que tarda uno de estos estudios, desde que empezó, pues se tardaron 5 años, ¿no?, hasta terminarlo completamente. Lo bueno de este estudio es que hoy día continúa la colaboración entre INE y ASE. Por ejemplo, en los congresos INE organizan conjuntamente los dos, el grupo de estadística y el grupo de probabilidad. Otra contribución importante fue la revista SER, Statistics Education Research Journal, aunque hemos hablado que había muchas revistas ya de educación estadística, pero eran revistas más bien dedicadas a profesores, no tanto a la investigación. Esta revista SER es puramente de investigación, igual que puede ser Journal for Research in Mathematics Education o Educational Studies Mathematics. Esta revista surgió a partir de algunos boletines que empezaron en forma de una newsletter, se convirtió en una segunda newsletter un poquito más elaborada y terminó con esta revista que empezó en 2002 y todavía continúa. Creo que van por el número 18, creo que llega 18 años. Hoy día esta revista está indexada en Scopus. Está en Scopus en el cuartil 2, lo cual yo lo veo de mucho mérito, pensando la pocos investigadores que hay en educación. O sea, hay quien publica, pues nada más que gente de educación estadística, no se publican cosas de matemáticas. ¿Y cuántos investigadores hay en educación estadística comparado con todo el campo de educación? Esta revista SER está ya en el cuartil 2 de Scopus dentro de todas las revistas de educación, por lo cual parece que tiene bastante calidad. Bueno, aquí ves esta pantalla. También todos los números atrasados de la revista están dentro de esa página y se pueden descargar. Bueno, pasamos a la parte de investigación en Latinoamérica. Voy a acelerar un poquito. Aquí dijimos que tenemos unas barreras iniciales debido al idioma, pero empezamos a despegar desde el ICOS 7, que se hizo en Salvador de Bahía en 2006, porque allí fueron muchos latinoamericanos, creo que fueron como 180. Y además hubo gente voluntaria ayudando a traducir al inglés, al español y al portugués,
con lo cual hubo bastante comunicación. Incluso también fue importante otra reunión que se hizo en Monterrey con ocasión del INE Study, que se llamó LE, Encuentro Latinoamericano de Educación y Estadística, que duró 2 días. Por falta de espacio se hizo todo en plan carteles. Entonces podéis ver aquí, por ejemplo, a Liliana cuando era jovencita, y bueno, yo también cuando era más jovencita, no tan más mayor, pero no tan mayor como ahora. Y muchas personas que están hoy día, pues como Cileda, como Celi, que están, o como Teresita Terán, que están liderando lo que es la investigación en Latinoamérica. Pero esta actividad ha continuado y aquí vemos todas las cosas que se están haciendo recientemente, por ejemplo en Portugal, en Colombia, muchos congresos que se están haciendo específicos de educación estadística. Aquí en Colombia van por el 4º, en México, en Puebla van por el 10º, en Brasil, mira que no veo bien con la pantalla, no me acuerdo, el primer foro de estadística en Brasil. Nosotros tuvimos uno virtual en mayo del 2020, un seminario hispano-brasileño, que en principio va a ser presencial y los pobres brasileños habían comprado su billete de avión y todo, y nos confinaron el 15 de marzo. Hemos estado 2 meses y medio encerrados en casa sin poder salir hasta final de junio. Y entonces no pudieron venir y lo hicimos virtual. Estos brasileños están planificando ya para este año un congreso iberoamericano. Ellos pretenden hacerlo presencial, pero si falla, pues lo harán virtual. Encontramos el Congreso CIBEL, que lo hicimos en España, o ahora están planificando en Argentina unas jornadas de educación estadística que van a ser la segunda. En Brasil encontramos el EDEPA, en Costa Rica, encontramos la Red Latinoamericana de Investigación en Educación y Estadística y, cómo no, el boletín Hipótesis Alternativa que hace el profesor Luis Salcedo en Venezuela, que yo creo que es lo que ayuda bastante a mantener toda esta actividad, porque todas estas actividades están dando publicidad dentro de Hipótesis Alternativa y nos permite ponernos en contacto unos con otros. También encontramos cada vez más números monográficos en revistas. Algunos ya han pasado, como la revista Villa, o Avance de Investigación en Educación Matemática y Pesquisa, pero otros están en marcha. Por ejemplo, Educación Matemática y Pesquisa va a hacer uno, que todavía creo que no está anunciado, en un segundo. Esta revista Revisen, Paradigma. Vemos entonces el interés que hay por el tema. Consecuencias. Vamos a ver un poco ahora, para que quede un poco de tiempo luego para debate, qué perspectivas tenemos del futuro. Toda esta presentación que he hecho, lo que queda claro es que la educación estadística es hoy día una comunidad de investigación muy floreciente, que no se restringe a unos pocos países, sino que está extendida por todo el mundo. Y en particular está muy bien establecida, con una comunidad muy entusiasta en todos los países latinoamericanos. Hemos citado Costa Rica, algunos se han olvidado, ¿no? México, Costa Rica, Argentina, Brasil, pero quizá haya otros que no haya podido yo aquí citar. Y en todas partes se encuentra una comunidad de investigación. Y no he puesto aquí una transparencia, pero en cada uno de estos países encuentras tesis doctorales, tesis de maestría, personas dirigiendo trabajo, proyectos de investigación. Por ejemplo, Chile no he citado, pero en Chile hay bastantes proyectos de investigación y bastante investigación también. Bueno, encontramos que de todas formas la comunidad de investigación y las fuentes de información son dispersas, no solamente en América Latina, sino ya si nos vamos a las revistas de lengua inglesa, y porque además encontramos trabajos de investigación no solamente de educación matemática, sino también dentro de estadística, dentro de psicología. Encontramos también una gran variedad de marcos teóricos y de métodos, con lo cual no es fácil siempre comprender la investigación, porque tú tienes tu marco y tu método y lees otro artículo que a lo mejor también, digamos que estamos trabajando sobre la media aritmética. Vas haciendo la búsqueda a ver qué hay sobre la media aritmética y te encuentras mucho trabajo, pero cada uno con un marco teórico, con lo cual va a ser más difícil de realizar la síntesis. Otra dificultad que tenemos es que no tenemos revistas apenas específicas. Hemos visto que hay algunas revistas específicas, pero están casi todas en inglés. De la lista que puse había una en italiano y otra en francés, pero no tenemos revistas en portuñol. Nosotros entonces tenemos que hacer el esfuerzo de publicar en inglés, pero ahí tenemos una dificultad de que
Si hacemos el artículo en español o lo publica o en brasileño, portugués, y lo traducen al inglés, normalmente nos cambian las ideas. No está bien la traducción, sobre todo porque los traductores no están tan especializados en educación estadística. Además, las pocas revistas que hay incluso en inglés, no tenemos ninguna en JCR. Y yo no sé vosotros, pero aquí en España están exigiendo para las acreditaciones publicar en JCR o en Scopus en los primeros cuartiles. Tenemos la revista SER que está en segundo cuartil, pero ni siquiera tenemos ninguna revista en el primer cuartil. Con lo cual nos fuerzan a publicar en revistas de educación, matemática, con suerte, o revistas de educación pura. Entonces, todavía más dificultad para encontrar los antecedentes de los trabajos, porque hay que mirar, hay que revisar un montón de revistas diferentes. Si vamos a la enseñanza universitaria, cada vez se separa más la matemática y la estadística, incluso la formación. Nosotros tenemos licenciatura y grado de matemática, licenciatura y grado de estadística, con distintos profesores. En el currículum escolar, según la moda, van cambiando, y un año meten la probabilidad desde la primaria, y cuando pasan 3 o 4 años y ya hemos formado a los profesores, la quitan. Además, aunque se incluya la estadística en el currículum de primaria, como los profesores no se encuentran a gusto, no están bien preparados, intentan saltársela, la dejan al final del curso, no la dan. Encontramos también evaluaciones como PISA, donde los países quieren quedar muy bien. En España no conseguimos avanzar, quedamos siempre en un puesto intermedio. Y siempre nos están a los profesores machacando, que tenemos que mejorar en PISA, tenemos que mejorar en PISA. Pero claro, si la evaluación PISA pone pocas preguntas de estadística y las que pone son muy elementales, hacer un gráfico, leer un gráfico, todo lo más, no pone por ejemplo, prueba condicional ni correlación, pues entonces como consecuencia no se enseña, porque se está preparando a los estudiantes para quedar bien en las pruebas de PISA. Y no tenemos resuelta la formación de los profesores. En España, los profesores de primaria son generalistas, de forma que tienen que aprender todas las materias, y los profesores de secundaria son matemáticos o estadísticos, o ingenieros, o médicos, pero tienen solamente un año de preparación de didáctica de la matemática, pero no específica de didáctica de la estadística. Si vamos a la clase de matemática en primaria o secundaria, hay una cultura determinista, trabajar con funciones. Entonces el profesor de matemáticas, a menos que le guste mucho la estadística, se encuentra incómodo. Porque, por ejemplo, cuando queremos explicar un teorema del límite, decimos, si aumentamos el número de lanzamientos de este experimento, la frecuencia relativa tenderá a un número, la probabilidad, pero no es seguro que tienda, sino con toda probabilidad o con una probabilidad mayor que una. Es decir, tenemos la incertidumbre incluso en algunos teoremas. Esto no es una cosa que le guste demasiado a los matemáticos, porque todos los teoremas de matemáticas se cumplen o no se cumplen, son verdaderos falsos, pero no probables. Las aplicaciones que encontramos de probabilidad en los libros, pues casi siempre son de juegos de azar. ¿Por qué? Porque los juegos de azar tienen un espacio muestral finito, con pocos casos, y además todos los casos son equiprobables. Entonces es muy facilito trabajar, pero no es tan fácil trabajar como otros experimentos. Bueno, entonces está claro que deberíamos de intentar convencer a los matemáticos que aprender probabilidad o estadística va a mejorar la competencia en matemáticas si queremos que se enseñe. Encontramos muchos rápidos cambios en la tecnología, en la estadística, ahora este congreso virtual, pero también en el software estadístico. Nos van sacando cada día programas nuevos, ¿no? Por ejemplo, como este CODAS que antes os he hablado. Pero eso supone para el profesor un trabajo adicional de ponerse al día, ¿no? Y ver cómo puede usar. Encontramos también que nos dicen, bueno, es importante usar temas de la prensa, temas de internet, pero los temas que aparecen en la prensa, yo estoy fijándome ahora lo que publican respecto al COVID. Todos los días nos van cambiando las tablas, los gráficos, para saber la incidencia del número de nuevos enfermos, hospitalizados, en la UCI, los que se han muerto, en España, pero por regiones, en Europa, por distintos países, y también comparando con el día anterior, con la semana anterior. Son datos multivariantes, porque son datos que no son datos fáciles de trabajar. Pero en la clase de estadística trabajamos con una sola variable, no nos enseña a trabajar con estos métodos.
Y si vamos a la inferencia estadística, ahora se está poniendo de moda la inferencia informal, como dije antes, pero tenemos que ver realmente qué se aprende con esto y qué competencias se logran. No se están considerando los métodos bayesianos, por ejemplo, que muchos estadísticos dicen que son más intuitivos que las estadísticas diferenciales. Pero todo esto serían, digamos, líneas posibles para investigar los que están interesados por el campo. Entonces yo aquí me finalizo mi exposición para dejar un poco tiempo para las preguntas y luego si está interesado podemos volver más despacio con alguno de los temas que he planteado. Bueno, pues quedo abierta a vuestras cuestiones. Muchas gracias, Carmen. Y a los asistentes, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, o pueden levantar la mano o pueden plantearla en la sección de preguntas y respuestas. Hace un rato alguien preguntó por los programas, por los software que mostraste. Yo les compartí la dirección de Gaminder y de Codap, pero no sé si quieres comentar algo más. Se puede buscar aquí en el Google. Nomás, si decimos aquí Codap. Creo que Liliana sabe mucho de esto, porque yo le vi un trabajo. Estamos trabajando bastante con eso. Sí, esto es muy bonito. Esto dice Common Online Data Analysis Plan, porque en cristiano quiere decir una plataforma de análisis de datos online. Entonces, que como dice su nombre, no tienes que comprarte el software, lo tienes ahí online en el ordenador. Está pensado para trabajar con niños de secundaria. Entonces, bueno, si te pones aquí a pinchar, tú puedes explorarlo. Puedes, por ejemplo, probarlo, ¿no? Dice Try it Coda. ¿Qué quiere decir? Inténtalo. Yo no, lo que pasa es que no sé si me va a funcionar a mí aquí bien, porque no sé si el navegador que estoy usando tiene que usar este otro que es así redondito, que es como una diana. No sé cómo se llama. Yo creo que estoy usando el Explorer. A mí no me va a funcionar, creo. Que si le doy aquí me parece que no me va a funcionar. Me va a decir que no vale. Pero igualmente, bueno, yo ya les sale envié... directamente y lo podéis. Es que si me salgo a lo mejor se pierde el zoom este. Entonces prefiero quedarme en el zoom para no perderlo. Perfecto, no te preocupes. Y bueno, Yo igualmente ya les pasé el link. Donde dice muestras, lo que hay son muchos ejemplos de ficheros de datos, por ejemplo, de gatos, de animales, de mamíferos, porque cualquier profesor, si quiere, puede hacer un proyecto usando el Coda y meterlo allí en la base de datos. Entonces hay muchos materiales para los profesores porque entonces yo alguna vez he cogido alguno de esos ficheros para trabajar con mis alumnos y te viene el fichero y te vienen preguntas que puedes poner, ¿no? Entonces está bien bonito, no es que sea muy sofisticado, pero bueno, viene una serie de gráficos de caja, la regresión, puedes hacer gráficos de barra, histogramas, puedes seleccionar una parte del fichero, puedes hacer, está muy bonito para trabajar con la secundaria. Entonces, bueno, el otro Gapminder, a ver si lo ponemos aquí otra vez en el Google, luego no sé si me va a saber volver a donde estamos. Ponemos aquí Gapminder. Pues entonces también te sale enseguida. Ahí. La fundación, esto de Gapminder también tiene millares de cosas. Tiene muchos vídeos. Estos vídeos son preciosos también para poner en las clases porque están muy bonitos hechos. Y tiene esto que dice la ignorancia, que dice que la ignorancia estadística te puede matar. Datos, conjuntos de datos para coger. Esto que dice tools, yo creo que aquí es donde está el software, el que enseñé yo antes, las burbujas, ¿no? Pero es cuestión de explorar, los que tenéis paciencia. Y lo bueno que también está todo online, así que lo podéis usar. Aquí este gráfico de burbujas tiene una variable expuesta, porque como digo, si le damos al año, va haciendo... Aquí tiene, esto abajo el salario, me parece que, y esto es la esperanza de vida. Los ingresos y la esperanza de vida. Pero aquí va viendo, ¿no? Podemos parar en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este año, no sé por qué año vamos ya, el 869, la esperanza de vida como mucho llegaba aquí a 50 años o así, ¿no? Si seguimos dándole a esto, vamos viendo como la esperanza de vida crece, pues ahora en España creo que las mujeres tenemos, bueno, teníamos 84 hasta hace poco,
leí una noticia que ha bajado un año por culpa del COVID, se han muerto muchos ancianos y ahora tenemos 83 años las mujeres y 79 los hombres en España. Si tú quieres un país en particular, hay algún sitio aquí para pinchar que puedes ponerle tu país para que salga marcado, con lo cual ves tu país, ¿no? Y puedes cambiar las variables, o sea que aquí tengo yo el salario, pero puedo poner otras, tengo miles de variables aquí para meter, ¿no? Yo qué sé, puedo decir, por ejemplo, cómo depende la esperanza de vida del número de niños que tiene cada mujer. Pues parece que la Carmen, esperanza de perdón, vida no, va no está bajando saliendo, desde no un está año, saliendo en pero pantalla. es una correlación espuria, porque quiere decir que los países que tienen muchos niños son países, por ejemplo, en África y eso, que son países muy pobres. Bueno, entonces me voy a ir otra vez a ver si me consigo ir a donde estaba, a ver si consigo cerrar esto. Igual como Carmen, no cierro te y ya está está. saliendo la pantalla no está saliendo la pantalla De en todas la formas, vista que no aquí. es que yo salí ahora de aquí bien salir. Ah, bien, bien. Voy a ver si me Si conecto a quieres ver yo dónde puedo estamos compartirlo. nosotros. Voy aquí a donde dice participante, madre mía. Ahora me he perdido con tantas pantallas abiertas, no me atrevo a tocar porque me voy a salir. No. Bueno, voy a ver si No te cuando preocupes, yo ya ya les compartí el link. ya cerrar el Gran Mande y entonces lo que puedo hacer yo es mandarle luego a Liliana o ponerle a las transparencias el vínculo, eso es lo más práctico. Ahora ya se me ve otra vez, normal. ¿Estoy otra vez en el Sí, Zoom o ahí, dónde estoy? ahí, Mira, yo creo que lo más práctico es que yo le ponga algunos vínculos a la transparencia para que si pinchando salga, ya le puse los vínculos, Carmen, ya le puse los vínculos. pues eso, que pongo los vínculos y Puse los entonces enlaces el ya. vínculo la gente lo puede descargar y pincharlo, ¿vale? Y yo te mando a Sí, ti las sí, transparencias. ya lo compartí en el chat. Sí, Ya lo compartí en el chat. con ¿Hay menos. alguien? Eso, cualquier otra información la podemos agregar en el foro si quieren. Sí, pero eso lo puedo yo mandar a Liliana con menos prisa. La que tengo en inglés creo que está con los vínculos puestos. La tengo que mirar. Pero bueno, de todas formas, yo se añado los vínculos a estos Granminder al otro lado y lo pongo para que se pongan activos. Lo pongo que abulte poco en PDF, por ejemplo, no abulta nada. Y se lo manda a Liliana y que Liliana haga con él lo que quiera, ¿no? Creo que eso es lo más fácil. No hay problema. Hay alguien más que te hace una pregunta, Joana. Dice, ¿qué software sería recomendado para el análisis topológico de datos? Ah, yo eso no sé. No tengo ni idea, ya estoy desfasada. No tengo ni idea. No sé, lo siento. Yo ya me quedé en el análisis de datos Todos los normales, demás, en todo caso multivariante, todos los, y todo el SPSS y ese tipo de cosas. Bueno, nada más preguntas todos los entonces. demás te agradecen por la charla. Dicen que ha sido muy Disculpa, Liliana, interesante. hay una pregunta más. ¿Sí? Preguntan si el Ah, texto bien, Ronald. publicado en 2011, donde colaboraron ICMI y IAS, está Lo traducido al compartí español. en la pantalla. O sea, el INMI tiene el INMI tiene una página. Y la página del INMI tiene, de los INMI Studies, pinchas tú allí y sacan algunos INMI Studies. El Springer hay universidades que tienen lo que se llama el Springer Link, que es como un convenio, y entonces la gente que tiene Springer Link se puede descargar de ese libro y todos los libros de INMI Studies, creo que ya van por 24 libros. Los puedes descargar entero por capítulo. Pero también este libro de Linear Study está en esto que se llama el Google Books. Para que no tenga el Springer Link en Google Books, es una cosa de Google que tú pinchas y te sale el libro casi entero, pero faltan algunas páginas. No sé si alguna vez lo habéis visto. Si tú buscas el título, lo buscas y te sale el libro. Sí. O sea, Sí, que está hay casi muchos todo de los en el... artículos que están en inglés. Sí. Sí. Bueno, todas se están despidiendo, te agradecen por la charla, dice que ha sido muy Yo te interesante. agradezco por escucharme, que también lleva ya varios días de congreso y es muy cansado y todo el mundo está muy ocupado. Y agradezco mucho el interés y agradezco mucho por la paciencia de estar aquí escuchando. Como dice mi hija, es más cansado de escuchar que no explicar. Eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, Gracias, por Liliana. Hasta
por toda la información, porque siempre es interesante tener toda esta información para... Vale. Bueno, pues entonces yo Gracias. ya os dejo y os deseo que sigáis con mucho éxito el resto de la charla y tengáis muy buena conferencia. Un abrazo a todos. Un abrazo, Carmen, que estés bien. Saludos a Juan.